Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a conversar de lleno de un caso legal peruano bastante interesante que aborda temas como la privacidad y datos personales. Y bueno, ¿y hasta dónde pueden llegar las empresas para contactarnos, verdad? ¿Y qué pasa cuando nos sentimos que se pasan del límite? Tenemos sobre la mesa una decisión importante del Tribunal Constitucional del Perú. Es la sentencia 84-2025 del expediente 011-16 del 2022 y es un caso de habeas data. Ah, el famoso habeas data. Luego explicamos bien de qué se trata o para que quede en claro lo que estamos dilucidando. Sí, la idea de hoy es entender qué pasó cuando el ciudadano Francisco Rómulo Apaz Azuca le pidió, casi exigió a Telefónica del Perú que le dijera quiénes eran los dueños de unos 30 números de teléfono. Una petición bastante particular. Exacto, ¿por qué? ¿Y qué decidió al final la máxima corte del país? Vamos a desgranarlos juntos paso a paso este caso deliberante. Perfecto, iniciemos. Bueno, todo empieza el 6 de mayo del 2021. Ahí es cuando el señor Apaz Azuca presenta esta demanda de habeas data. Y aquí vale la pena aclarar, como decíamos, ¿qué es el habeas data? Va a venir a ser pues una garantía constitucional, una herramienta legal que le va a permitir a cualquier persona saber qué información sobre ella tienen en las bases de datos, ya sean públicas o privadas. Y no solo saber, sino también pedir que la corrijan, la actualicen o incluso la borren si es incorrecta y si afecta a la privacidad. Exactamente. Según el constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, esto lo dijo en el año 2022, el habeas data protege. ¿Qué protege? La facultad de toda persona de conocer, actualizar o suprimir la información que sobre ella se haya recogido en registros públicos o privados. Bien, el pedido del señor Apaz era muy específico. Quería saber quiénes eran los titulares de una lista bastante larga de números. Por ejemplo, si no me equivoco, era el 94 18 54 802 o el 01 75 28 59. Eran alrededor de 30 números. ¿30 números? Al principio, él lo planteó como un tema de derecho de acceso a la información pública. Ese fue su argumento inicial, pero el fondo del asunto era otro. ¿Acoso telefónico, digamos? Sí. Su teoría era que lo hacían para presionarlo, para que no se cambiara a otra compañía telefónica. Y claro, para poder hacer algo al respecto, para frenar eso, necesitaba saber quiénes eran los dueños de esas líneas. Lógico, quería saber a quién reclamarle. Y bueno, como era de esperar, la Telefónica del Perú pues contestó la demanda, ¿no? Y su respuesta fue clara, fue pedir que se rechazara de plano, que se declarara improcedente. Su argumento central fue bastante directo. La titularidad de una línea telefónica, dijeron, no es información pública para nada. ¿Y en qué se basaron? En dos pilares legales fuertes en el Perú, el secreto de las telecomunicaciones y la ley de protección de datos personales, argumentan que revelar esa información violaría, pues, la intimidad de los titulares de esas líneas. O sea, Telefónica dijo, oye, esa información es privada. Es de mis clientes. No es como si me preguntaras mis tarifas o mi cobertura. Exacto. Y añadieron que solo una orden judicial específica podía obligarlos a levantar ese secreto y entregar los nombres. No un pedido de un particular basado en acceso a información pública. Bueno, parece que ese argumento convenció al principio porque tanto el tercer juzgado civil de Tacna como la segunda civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna le dieron la razón a Telefónica. Así es, ambas instancias declararon la demanda improcedente. Consideraron que sí, Telefónica da un servicio público, pero la identidad del titular de la línea es un dato personalísimo y, por supuesto, protegido. La Sala Superior incluso añadió algo más. Dijeron que, aunque un número apareciera, no sé, en una guía telefónica vieja o algo así, eso no lo quitaba su naturaleza de dato personal protegido por ley. Y sobre el acoso que denunciaba el señor Apaz fueron claros. Eso se tiene que ver por otra vía legal, quizá una denuncia penal, pero no una base de datos para obtener información. Parecía que el caso se cerraba ahí, ¿verdad? Parecía, pero el caso subió al Tribunal Constitucional. El TC,
que es la máxima instancia. Y ahí se produjo un giro importante. ¿Qué pasó con el Tribunal Constitucional? El TC revisó todo y dijo, a ver, un momento, aquí el señor Apaza, el demandante se equivocó de derecho, o sea, invocó mal la base legal. ¿Cómo que se equivocó? Sí, el Tribunal Constitucional consideró que el problema de fondo no era realmente un tema de acceso a información pública, sino que lo que estaba en juego era otro derecho fundamental, el derecho a la autodeterminación informativa, como explica Giulio Adinolfi en el 2007, que la autodeterminación informativa es la potestad de decidir de manera libre sobre la recolección, almacenamiento, uso y divulgación de los datos personales. Ah, entonces el TC le da la vuelta, ¿verdad? Ya no es dame información pública, sino necesito controlar mi información para defenderme. ¿Qué es exactamente eso de la autodeterminación informativa? Es básicamente el derecho que tenemos todos a controlar nuestros datos personales, a saber quién los tiene, para qué los usa y a poder decidir sobre ellos. Y dentro de este derecho grande hay una parte clave para este caso, el derecho de oposición. ¿Derecho de oposición? Sí, tu derecho a oponerte, claro está, a negarte, a que traten tus datos personales, especialmente si no diste tu consentimiento, si tienes motivos legítimos para que dejen de usarlos, como por ejemplo si están acosando. Entiendo. ¿Y cómo hizo el Tribunal Constitucional para cambiar el enfoque si el señor Apaza pidió otra cosa? Aplicaron un principio legal que se llama suplencia de queja deficiente. Suena técnico, ¿verdad? Pero la idea es sencilla. A ver, Si un ciudadano se equivoca en el término legal exacto, en el tecnicismo, pero su reclamo de fondo, su problema real, tiene importancia constitucional, el tribunal puede y debe corregir ese error y analizar el caso bajo la luz del derecho que sí corresponde. Ah, ¿cómo decir? No lo pediste bien, pero entendemos qué te pasa y vamos a analizarlo correctamente. justo ello. Así que reenfocaron todo el caso hacia la vulneración del derecho a la autodeterminación informativa. Claro, ahora sí encaja. El Tribunal Constitucional dice, el verdadero problema es que el señor Apaza no puede ejercer su derecho a oponerse a esas llamadas, a decir, ya basta, porque no sabe, en realidad, a quién oponerse. Exactamente. Necesitas saber quiénes son los titulares de esos números para poder exigirles que dejen de tratar sus datos personal, su número de teléfono, de esa manera que él considera acosadora. Y con ese nuevo enfoque, supongo que la ley de protección de datos personales se vuelve central. Totalmente. La ley 29.733 y su reglamento. Esa ley define el dato personal de forma muy amplia. Es cualquier información sobre una persona que la identifica o la hace identificable. Digamos, considerando el nombre, el número, la foto, dirección, lo que sea en realidad. Un número de teléfono, clarísimo, es un dato personal. Sin ninguna duda. Y el principio básico de esa ley es el consentimiento, para poder tratar estos datos personales. La regla es de oro, porque necesitamos un consentimiento del titular. Y no cualquier consentimiento, tiene que ser libre, previo, expreso, e informado e inequívoco. O sea, no vale un consentimiento genérico o escondido, en letra pequeña. Para nada. Y usar datos sin ese consentimiento adecuado, salvo excepciones muy contadas que aquí no aparecen aplicar. Es una infracción grave. Mencionaste una distinción que hizo el TC entre nombres y número de teléfono. ¿Cómo era ello? Sí, es interesante. El TC dice, mira, el nombre es un dato personal, obvio, pero es fundamental para identificarnos legalmente, socialmente. El número de teléfono, en cambio, es como una llave de acceso directo a tu esfera privada, llamadas y mensajes. Claro, te contactan directamente. Exacto. Entonces, el hecho de que alguien te llame y tú veas su número no significa automáticamente que le diste permiso para seguir usando tu número, para que te llame una y otra vez, y menos si es para que te esté molestando o hostigando cada momento. Ese consentimiento para el acoso obviamente no existe. Tiene lógica. Y además, las operadoras como Telefónica tienen esa información, ¿verdad? No solo la tienen la obligación legal de tenerla. OCIPTEL, que es el regulador de telecomunicaciones en el Perú, les exige verificar quién contrata cada línea,
normalmente con el DNI, el documento nacional de identidad. O sea, ¿la Telefónica sabía o debía saber quién? ¿Quiénes eran los titulares de esos 30 números de lista? Definitivamente, la información existía en sus registros. Aquí las cosas se pone, bueno, más tensa, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional, para aclarar todo, decidió pedir la información directamente a Telefónica. Así es, les mandó un requerimiento oficial, preguntas muy directas. ¿Y qué les preguntaron exactamente? Bueno, primero se tenía datos del señor Apaza, si él era cliente, si era titular del número 952-974794, que era desde donde él supuestamente recibía las llamadas. Ajá, para confirmar su versión. Y luego la pregunta clave. ¿Esos 30 números de la lista fueron usados por la propia Telefónica o por empresas contratadas por Telefónica para llamar al señor Apaza? En realidad, querían saber fechas, horas, frecuencia de las llamadas. Básicamente querían ver si había algo en los registros de Telefónica que apoyara la denuncia del acoso para evitar que se fuera a otra operadora. Exacto, verificar la conexión entre las llamadas y la propia empresa. ¿Y qué pasó? ¿Respondió Telefónica? Aquí viene lo increíble. Primero pidieron más tiempo para responder, una prórroga. Normal, a veces se necesita tiempo para buscar información y rebuscar más información. El tribunal se la concedió, pero después de la prórroga, nada. Silencio total. Telefónica no entregó la información que le pidió el Tribunal Constitucional. Muy fuerte, ¿ah? Y esa falta de respuesta fue, digamos, el clavo en el ataúd para la Telefónica, en este caso, como quien lo dice coloquialmente. ¿Y por qué fue tan determinante? Porque el Tribunal Constitucional lo interpretó de esa manera muy lógica. Si Telefónica no presenta nada que contradiga la versión del señor Apaza sobre el origen y el motivo de las llamadas, pues esa versión gana peso. Claro, el que calla otorga o algo así, ¿verdad? Algo así. Además, Telefónica tampoco demostró que los titulares de esos 30 números fueran personas naturales, y eso es importante. La ley protege principalmente datos de personas físicas o individuos. Y si los números eran de la propia Telefónica o de otras empresas, Entonces, el argumento de proteger la privacidad del titular pierde mucha fuerza en este contexto. Si eres tú mismo, la empresa quien llama desde esos números o una empresa contratada por ti, no puedes esconderte detrás de la protección de datos o de terceros inexistentes o de otras empresas. Entiendo, la falta de transparencia les jugó totalmente en contra. totalmente, al no colaborar, al no aclarar quiénes eran los titulares teniendo la información, el Tribunal Constitucional concluyó que Telefónica estaba en la práctica impidiendo que el señor Apaza ejerciera su derecho de oposición. Y eso llevó a la decisión final. Exacto. Con todo esto sobre la mesa, el Tribunal Constitucional declara la demanda fundada. Le dan la razón al señor Apaza. Sí, le dan la razón. Pero, y este es el giro clave que comentábamos, no por el derecho de acceso a la información pública que él invocó al principio, sino por el otro derecho, el que el Tribunal Constitucional puso sobre la mesa. Justamente por lesión a su derecho a la autodeterminación informativa, específicamente en su modalidad de derecho de oposición. ¿Y cuál fue la orden concreta para la Telefónica? Muy clara. Telefónica del Perú tiene 15 días calendario para entregarle al señor Apaza los números de los titulares de teléfono de la demanda. Increíble, directo al grano. Y no solo eso, también ordenaron notificar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Para qué? Para que investigue si Telefónica cometió infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales con todo este asunto. O sea, abren las puertas a posibles sanciones administrativas adicionales. ¿Y había algo más? ¿Una multa quizás? Sí, como consecuencia directa de no haber colaborado con el tribunal, de no entregar la información pedida, el Tribunal Constitucional le impuso a Telefónica una multa de 40 unidades de referencia procesal, URPP. Que no es solo simbólico, es una sanción económica. Correcto. Una multa por negligencia procesal, por no cumplir su deber de ayudar a la justicia constitucional, un mensaje muy claro. Vaya resolución, pero creo que mencionaste que no todos en el Tribunal Constitucional estuvieron de acuerdo. Exacto, es importante señalarlo. Esta decisión, aunque mayoritaria, tuvo un voto singular, una opinión discordante. Fue la de la magistrada Pacheco Serga. ¿Y qué dijo ella? ¿Estaba en desacuerdo con los hechos? Con los hechos estaba de acuerdo. Su discrepancia fue con la conclusión legal, con el fallo.
su postura era mucho más cercana a la de los jueces anteriores y a la defensa inicial de Telefónica. O sea, volvió al argumento original. Sí, ella sostuvo con firmeza que la titularidad de un número de teléfono sí es un dato personal protegido, que está protegido por la Ley 29.733 y por el secreto de las telecomunicaciones, y que va a ordenar a Telefónica entregar esa información sin permiso de los titulares. Era para ella violar la ley. ¿Y sobre el acoso, qué pasó? Coincidió con las instancias inferiores. El habeas data no es la vía para investigar acoso. Hay otros caminos legales para eso. Y además añadió que, en su opinión, en el expediente no había pruebas suficientes que demostraran de forma contundente ese acoso que alegaba el señor Apaza. Entonces, ¿cuál fue su voto? Por todo eso, ella votó por declarar la demanda infundada, es decir, rechazarla por completo. Mantuvo una línea, digamos, más estricta de protección de datos. ¡Qué interesante! Un caso con dos visiones constitucionales bien distintas sobre cómo balancear derechos. Sin duda nos deja pensando mucho, ¿no? Que esa tensión constante que vivimos hoy, por un lado proteger nuestra privacidad, nuestros datos, que es fundamental. Y por el otro, nuestro derecho a que no nos molesten, a que no nos acosen, especialmente cuando la persona que lo hace se esconde detrás de un número que no conocemos. Exacto. Lo que vemos aquí son dos formas de ver cómo equilibrar estos cuando chocan. La mayoría del Tribunal Constitucional parece que priorizó la necesidad de la persona de poder defenderse del acoso. Facilitó la identificación del presunto acosador. Y seguro que la falta de colaboración de Telefónica influyó mucho en esta decisión. Yo creo que sí. Si la empresa que tiene la información y que además podría ser la fuente del problema, según la denuncia, claro, no colabora, eso inclina la balanza. Mientras que la disidencia se mantuvo más fiel al principio de protección de datos, diciendo la ley es la ley y para investigar acoso hay otras vías. Correcto, una visión más formalista quizás, pero también con argumentos sólidos basados en la ley de datos. Y esto nos lleva a una reflexión final, para todos los que nos escuchan, en este mundo donde estamos siempre conectados, siempre contactables. ¿Dónde ponemos el límite? Sobre todo cuando el acosador usa el anonimato, que la tecnología a veces permite. O es crucial mantener esa protección de datos muy estricta, aunque eso significa que las víctimas tengan que ir por caminos quizás legales, quizás más largos, más complejos contra alguien que ni siquiera sabe quién es al principio. Es un equilibrio difícil, un debate clave sobre cómo deben funcionar nuestros derechos fundamentales en esta era digital.